En las noches más oscuras de Yucatán, cuando el viento arrastra secretos enterrados hace siglos, aún se susurra sobre el pacto que desangró una de las haciendas más poderosas de México. Estás acompañando El Canal, las historias de horror, donde sacamos a la luz las historias más oscuras y escalofriantes de nuestro pasado. Dale like a este video si te atreves a conocer la verdad y comenta de qué país nos estás viendo. Porque lo que vas a escuchar esta noche podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre el amor maternal y los límites de la desesperación humana. Era el 15 de septiembre de 1825 cuando los cielos de Yucatán se desplomaron sobre la hacienda San Jerónimo como una maldición divina. Los rayos partían la oscuridad mientras la lluvia azotaba los muros de piedra caliza que habían resistido décadas de huracanes. Pero esa noche, la tormenta que se desataba afuera no era nada comparada con el horror que se gestaba en las entrañas de la mansión colonial. Doña Isabela Mendoza de Villarreal apretaba los puños hasta clavarse las uñas en las palmas, mientras los dolores de parto la atravesaban como dagas. A sus 23 años, la esposa del marqués había conocido solo lujos y comodidades, pero esa madrugada comprendía por primera vez el verdadero significado del sufrimiento, no por el dolor físico que desgarraba su vientre, sino por la certeza terrible que la había perseguido durante meses. Su hijo, el heredero del marquesado, nacería con la piel demasiado oscura para sobrevivir a las sospechas de su esposo. En los barracones de esclavos, separados de la casa principal por apenas 200 metros, pero por un abismo social infranqueable, Itzel Cumul gimió al sentir las mismas contracciones que sacudían a la señora. La mujer maya de 18 años había trabajado en los cañaverales desde que podía caminar. Sus manos curtidas por el sol y el machete, su espalda encorvada por cargar bultos de caña que pesaban más que ella misma. Pero esa noche, mientras su cuerpo se preparaba para traer al mundo al hijo de su violador, Itzel experimentaba un terror diferente. Sabía que su bebé, si nacía con rasgos demasiado claros, sería arrancado de sus brazos y vendido a otra plantación antes de cumplir los 5 años. El destino había conspirado para que ambas mujeres dieran a luz la misma noche, bajo la misma tormenta, en el mismo infierno tropical donde las leyes de la sangre podían determinar si un niño viviría como un príncipe o moriría como un animal. Y fue precisamente esa cruel coincidencia la que sembró en la mente desesperada de Isabela una idea tan blasfema que le heló la sangre en las venas. Cuando los primeros gritos de su hijo llenaron la habitación, Isabela no sintió la alegría maternal que había imaginado durante 9 meses. En su lugar, un pánico helado se apoderó de ella al ver la piel olivácea del recién nacido, demasiado oscura para ocultar lo evidente. El marqués de Villarreal no era el padre de la criatura que llevaba su apellido. Los ojos negros del bebé, idénticos a los del mayordomo mulato que la había seducido durante una noche de borrachera y soledad, la condenaban sin palabras. En los barracones, Itzel sollozaba de alivio al contemplar a su hijo. La criatura era perfecta, con la piel clara como la miel y unos ojos verdes que destilaban una inteligencia prematura. Pero esa misma perfección era su sentencia de muerte. Los esclavos que nacían con rasgos europeos eran considerados una afrenta para los señores blancos, una evidencia viviente de los pecados secretos que todos conocían, pero nadie se atrevía a mencionar. Fue entonces cuando Isabela, envuelta en sábanas empapadas de sudor y sangre, tomó la decisión que desataría el infierno sobre la hacienda San Jerónimo. Con el pretexto de bendecir a los recién nacidos de la plantación, convenció al padre Miguel, el capellán de la hacienda, para que la acompañara a los barracones. El anciano sacerdote, ebrio como siempre después de las 10 de la noche, siguió dócilmente a su benefactora mientras la lluvia convertía los senderos en ríos de lodo. La conversación entre Isabela e Itzel duró apenas 10 minutos, pero fue suficiente para sellar un pacto que corrompería las siguientes 2 décadas. Isabela había aprendido maya durante sus años en Yucatán, una habilidad que su esposo consideraba una excentricidad pintoresca, pero que esa noche se reveló como su salvación.
Habló rápido, con la urgencia de quien negocia con la muerte, mientras los bebés dormían ajenos al intercambio que definiría sus destinos. «Tu hijo morirá en los cañaverales antes de cumplir 15 años», susurró Isabela en maya, sus palabras apenas audibles sobre el rugido de la tormenta. «El mío será ejecutado por adulterio antes de que pueda caminar. Pero si intercambiamos a nuestros hijos, ambos vivirán. Tu sangre heredará un marquesado y la mía conocerá la libertad verdadera». Itzel miró a la mujer española con una mezcla de horror y comprensión. Había visto suficientes atrocidades en la plantación para entender que la supervivencia a veces requería pactos con el demonio mismo. Asintió una sola vez, sellando el acuerdo más peligroso de sus vidas. El intercambio se realizó en completo silencio. Isabela envolvió al hijo de Itzel en las mantas bordadas que había preparado para su propio bebé, mientras la esclava maya abrazaba al verdadero hijo del marqués contra su pecho desnudo. Cuando el padre Miguel despertó de su estupor alcohólico, encontró a Isabela arrullando a su hijo, mientras Itzel sostenía a su bastardo con la resignación típica de su raza. Los documentos de bautismo se falsificaron esa misma madrugada. El hijo de Itzel fue inscrito como Diego Alejandro de Villarreal y Mendoza, heredero legítimo del marquesado de San Jerónimo, mientras el verdadero vástago de Isabela fue registrado simplemente como Nicolás, esclavo doméstico propiedad de la familia Villarreal. Durante los primeros años, el intercambio pasó desapercibido. Diego creció en los aposentos principales de la hacienda, rodeado de tutores franceses, profesores de esgrima y maestros de música. Su piel se aclaró con el tiempo y la ausencia del sol despiadado de Yucatán, hasta alcanzar el tono dorado que caracterizaba a los criollos de buena familia. Los ojos verdes que había heredado de su verdadero padre fueron interpretados como una herencia lejana de algún antepasado irlandés de los Villarreal. Nicolás, por su parte, creció entre los esclavos domésticos de la Casa Grande, sirviendo como paje personal del niño que ocupaba su lugar legítimo. Paradójicamente, su posición como esclavo doméstico le otorgó una educación informal superior a la de muchos hijos de colonos pobres. Aprendió a leer y escribir escuchando las lecciones de Diego, dominó el francés y el latín por mera proximidad y desarrolló una comprensión intuitiva de la política y los negocios que asombraba a quienes lo conocían. El marqués Salvador de Villarreal adoraba a Diego con la devoción ciega de un hombre que finalmente había obtenido el heredero que necesitaba para perpetuar su linaje. Nunca notó que los modales del niño tenían una gracia natural que ningún tutor podía enseñar, o que su comprensión instintiva de la lengua maya superaba la de cualquier español nacido en la península. Para él, Diego era simplemente la prueba viviente de la superioridad de la sangre europea sobre la indígena. Isabela, por su parte, vivía en un tormento constante. Veía crecer a su verdadero hijo en la servidumbre mientras criaba al hijo de su esclava como si fuera el suyo propio. Cada sonrisa de Diego le recordaba la traición que había cometido. Cada logro académico del niño la llenaba de una culpa que la carcomía desde adentro. Pero el terror de que se descubriera la verdad la mantenía en silencio, forzándola a interpretar el papel de madre amorosa con una perfección que rozaba la locura. Itzel observaba desde las sombras cómo su hijo verdadero se convertía en un aristócrata mientras su hijo adoptivo la servía con la obediencia que se esperaba de su casta. La ironía era tan cruel que algunas noches la esclava despertaba riendo y llorando al mismo tiempo, perdida en una demencia que solo ella comprendía completamente. Los problemas comenzaron cuando Diego cumplió 8 años y Nicolás 9. A pesar de haber crecido en mundos opuestos, los dos niños habían desarrollado una amistad que inquietaba a los adultos de la hacienda. Diego insistía en que Nicolás lo acompañara a todas partes, ignorando las protestas de sus tutores sobre la impropiedad de tales relaciones. Nicolás, por su parte, mostraba hacia Diego una lealtad que trascendía la mera obediencia servil, defendiéndolo de las burlas de otros niños criollos con una ferocidad que parecía más fraternal que subordinada. Fue el capellán Padre Miguel quien primero verbalizó las sospechas que comenzaban a circular entre la servidumbre.
Durante una cena familiar, después de demasiadas copas de vino de Jerez, el anciano sacerdote comentó con voz pastosa: «Es curioso cómo estos dos niños se parecen más entre sí que a sus respectivas madres, especialmente en los ojos, esos ojos verdes tan peculiares». El silencio que siguió a sus palabras fue más elocuente que cualquier confesión. Isabela palideció hasta parecer un cadáver, mientras Itzel, que servía la cena, dejó caer una bandeja de plata que resonó como un trueno en el comedor. El marqués frunció el ceño, su mente lenta pero implacable, comenzando a procesar implicaciones que prefería no considerar. Los siguientes meses estuvieron marcados por una tensión creciente que envenenó cada rincón de la hacienda. El marqués comenzó a observar a Diego con una atención que el niño percibía sin comprenderla, buscando en sus rasgos las confirmaciones o refutaciones de las dudas que lo atormentaban. Isabela desarrolló un temblor nervioso que ningún médico podía explicar, mientras Itzel caminaba por la casa como un fantasma, evitando cualquier contacto visual con los señores. La situación se volvió insostenible cuando Diego y Nicolás comenzaron a cuestionar abiertamente las diferencias en sus destinos. Diego, con la honestidad brutal de la infancia, preguntó a su padre por qué Nicolás no podía asistir a las mismas clases que él, por qué dormía en el suelo mientras él tenía una cama con dosel, por qué comía sobras mientras él disfrutaba de banquetes. Sus preguntas inocentes eran puñales que se clavaban en las conciencias culpables de los adultos. Nicolás, por su parte, comenzó a mostrar signos de una inteligencia que superaba claramente la de su supuesto origen. Sus comentarios sobre literatura francesa avergonzaban a visitantes ilustrados. Su comprensión de matemáticas rivalizaba con la de Diego, a pesar de no haber recibido educación formal, y su capacidad para resolver disputas entre los esclavos revelaba una sabiduría natural que inquietaba a los mayordomos. El punto de quiebre llegó durante la celebración del 10º cumpleaños de Diego. La fiesta reunió a las familias más prominentes de Yucatán en los jardines de la hacienda San Jerónimo. Una exhibición de poder y riqueza diseñada para recordar a todos el estatus incomparable de los Villarreal. Pero lo que debería haber sido una celebración triunfal se convirtió en el escenario de una humillación que el marqués nunca podría perdonar. Durante los juegos organizados para los niños invitados, Diego insistió en que Nicolás participara como su compañero. La indignación de los demás padres fue inmediata. Era impensable que un esclavo compitiera en igualdad de condiciones con los herederos de las grandes familias coloniales. Pero Diego se negó a participar sin su amigo, y su rabieta pública forzó al marqués a permitir la afrenta para evitar un escándalo mayor. Lo que siguió fue peor que cualquier pesadilla que el marqués hubiera podido imaginar. Nicolás no solo participó en los juegos, sino que los dominó con una elegancia natural que opacó completamente a Diego. Su victoria en la competencia de equitación, su superioridad en el duelo de esgrima improvisado, su brillantez en los acertijos intelectuales, todo ello ejecutado con la gracia inconsciente de quien había nacido para la aristocracia. Los murmullos entre los invitados fueron como veneno goteando en los oídos del marqués. ¿Has visto cómo monta ese muchacho? Tiene más clase que la mayoría de nuestros hijos. Es una lástima que sea solo un esclavo. Con esa inteligencia podría llegar lejos. Cada comentario era una bofetada que resonaba en su orgullo herido, pero lo peor estaba por llegar. Cuando los niños se reunieron para escuchar los cuentos del abuelo Esteban, el patriarca de otra familia prominente, el anciano observó largamente a Nicolás antes de comentar con la franqueza de sus 80 años. Este muchacho me recuerda a alguien. Esos ojos verdes, esa frente noble. ¿No era así como se veía tu hermano Rodrigo a esa edad, Salvador? El hermano muerto del marqués, caído en las guerras napoleónicas, había sido el orgullo de la familia Villarreal. La comparación entre Nicolás y Rodrigo fue como un rayo que iluminó verdades que llevaban años ocultas en las sombras. Varios invitados asintieron, recordando súbitamente el parecido que habían notado, pero no se habían atrevido a mencionar. Esa noche, después de que los últimos invitados se marcharon, el marqués encerró a Isabela en su estudio
y la interrogó con la brutalidad de un inquisidor. La confesión que arrancó de los labios temblorosos de su esposa fue peor que cualquier traición que hubiera imaginado. No solo lo había engañado con otro hombre, sino que había cambiado a su hijo legítimo por el bastardo de una esclava. El heredero que había mimado durante 10 años era un impostor, mientras su verdadero hijo había crecido en la servidumbre bajo su propia casa. La revelación desató una furia que transformó al marqués en una bestia sedienta de venganza. Su primer impulso fue ejecutar a Isabela, Itzel y ambos niños inmediatamente. Pero la frialdad calculadora que lo había convertido en uno de los hombres más ricos de Yucatán se impuso sobre su sed de sangre. Una ejecución pública revelaría el escándalo, arruinando no solo su reputación, sino la de toda su descendencia. Necesitaba una solución más sutil, más permanente. Durante las siguientes semanas, mientras planeaba su venganza, el marqués observó a los 2 niños con una atención que helaba la sangre. Diego, el hijo de la esclava que había usurpado su lugar, mostraba cada día más claramente los signos de su origen inferior. Una tendencia a fraternizar con la servidumbre, una comprensión instintiva de la lengua maya que ningún tutor le había enseñado, una compasión hacia los esclavos que rozaba la sedición. Para el marqués, cada una de estas características era una afrenta personal, una demostración de que la sangre inferior siempre se revelaba eventualmente. Nicolás, por el contrario, exhibía día tras día las virtudes que el marqués había esperado ver en su heredero oficial: su porte natural, su inteligencia superior, su instintiva comprensión de las jerarquías sociales. Todo ello confirmaba lo que la revelación había demostrado. Era un Villarreal auténtico, condenado por las circunstancias a vivir en la degradación que correspondía al impostor. La decisión del marqués fue tan cruel como ingeniosa. En lugar de revelar inmediatamente la verdad, decidió convertir su venganza en un espectáculo que destruyera no solo a los culpables directos, sino a todos aquellos que habían participado, consciente o inconscientemente, en su humillación. Y para ello, necesitaba que la revelación llegara en el momento de máximo impacto, cuando el dolor de la traición pudiera multiplicarse exponencialmente. Su oportunidad llegó cuando los vientos de rebelión comenzaron a soplar sobre las plantaciones de Yucatán. Las noticias de levantamientos esclavos en otras regiones de México habían llegado hasta las haciendas, sembrando el terror entre los propietarios y la esperanza desesperada entre los esclavos. El marqués, con su genio maquiavélico, decidió usar estas tensiones como el telón de fondo perfecto para su venganza. Durante los meses que siguieron, comenzó a filtrar rumores cuidadosamente elaborados entre la población esclava. Historias sobre planes de liberación, promesas de tierras y libertad, susurros sobre líderes secretos que organizarían la rebelión. Pero el elemento más perverso de su plan era la figura central que había elegido para catalizar el levantamiento: Itzel, la madre biológica de Diego, convertida en la líder mesiánica de una revolución que el marqués mismo estaba orquestando. Itzel, consumida por años de culpa y desesperación, encontró en la perspectiva de la rebelión una oportunidad de redención que abrazó con la fervor de una conversa. Sin sospechar que estaba siendo manipulada por el mismo hombre que planeaba destruirla, comenzó a organizar células de resistencia entre los esclavos, distribuyó armas que el marqués había dejado estratégicamente a su alcance y planificó un levantamiento que liberaría no solo a los esclavos de San Jerónimo, sino a su hijo verdadero de las cadenas de la impostura. Los preparativos duraron meses, cada día aumentando la tensión hasta convertir la hacienda en una olla de presión lista para explotar. Los esclavos trabajaban con una intensidad nerviosa que presagiaba violencia, mientras los empleados blancos comenzaron a notar miradas hostiles y conversaciones susurradas que cesaban abruptamente cuando se acercaban. La atmósfera era tan densa que hasta los niños percibían la electricidad del conflicto inminente. Diego y Nicolás, ahora de 11 y 12 años respectivamente, habían desarrollado una percepción intuitiva de las tensiones que los rodeaban. Sus juegos infantiles habían dado paso a conversaciones serias sobre la justicia, la libertad
y las terribles desigualdades que definían sus mundos. Diego, criado en el lujo pero dotado de una conciencia social que desconcertaba a sus tutores, comenzó a cuestionar abiertamente el sistema esclavista. Nicolás, educado en la servidumbre pero poseedor de un orgullo innato que no podía ser quebrado, hablaba de dignidad y derechos humanos con una elocuencia que habría sido extraordinaria en un filósofo adulto. Pero lo que descubrimos esa noche fue tan brutal que nos hizo dudar de todo lo que creíamos sobre la vida y la muerte. El levantamiento estalló en la madrugada del 24 de agosto de 1836, 11 años después del pacto original. Itzel había elegido esa fecha porque coincidía con una festividad maya que sus ancestros habían celebrado como el momento de renovación cósmica, cuando los dioses permitían que el mundo se transformara completamente. La ironía de que estuviera cumpliendo exactamente los planes del marqués era tan cruel que parecía diseñada por alguna deidad sádica. Los primeros gritos resonaron desde los barracones cuando los esclavos se alzaron simultáneamente, armados con machetes, hachas y las armas de fuego que habían acumulado secretamente. La violencia fue inmediata y terrible. Años de opresión acumulada se desataron en una orgía de venganza que no distinguió entre culpables e inocentes. Los mayordomos fueron los primeros en caer, seguidos por los capataces y los empleados menores que habían sido los instrumentos más directos de la opresión cotidiana. Isabela despertó con los gritos de muerte que se acercaban a la casa principal, comprendiendo inmediatamente que había llegado el momento que había temido durante más de una década. Corrió a la habitación de Diego, encontrando al niño paralizado por el terror al contemplar las llamas que comenzaban a devorar los edificios auxiliares. En ese momento de pánico absoluto, la máscara de compostura que había mantenido durante años se desplomó completamente. «No eres mi hijo», le gritó con una histeria que la hacía irreconocible. «Eres el bastardo de una esclava india, y ahora han venido a llevarte con los tuyos». Diego la miró con una incomprensión absoluta que rápidamente se transformó en horror al procesar las implicaciones de esas palabras. Todo lo que había creído sobre su identidad, su lugar en el mundo, su futuro, se desmoronó en ese instante como un castillo de naipes. Pero antes de que pudiera asimilar completamente la revelación, la puerta de la habitación se desplomó bajo los golpes de los rebeldes. Itzel irrumpió en la habitación, seguida por una docena de esclavos armados, sus ropas empapadas de sangre y sus ojos brillando con la locura de la venganza largamente postergada. Al ver a Diego, su hijo biológico criado como un aristócrata español, experimentó una mezcla de amor maternal y odio de clase que la desgarró por dentro. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Isabela, toda su humanidad se evaporó, dejando solo el fuego puro de la retribución. Durante 11 años, siseó Itzel en español, con una precisión que revelaba la educación secreta que había adquirido para este momento, he visto crecer a mi hijo como un príncipe mientras el tuyo servía como esclavo. Tonight, we correct that injustice. Lo que siguió fue una inversión diabólica de los roles sociales que había definido la hacienda durante décadas. Itzel obligó a Isabela a contemplar cómo los esclavos saqueaban la casa que había sido su palacio, cómo destruían las obras de arte que había acumulado, cómo profanaban los símbolos del poder que había considerado eternos. Pero el castigo supremo estaba reservado para el final, la revelación pública del intercambio que había corrompido todo. Cuando el marqués fue arrastrado desde su refugio hasta el patio principal, donde los rebeldes habían erigido un tribunal popular, encontró a toda su familia reunida bajo la luz siniestra de las antorchas. Diego y Nicolás estaban uno junto al otro, sus destinos a punto de revelarse ante una audiencia que incluía no solo a los esclavos rebeldes, sino a los representantes de las familias más prominentes de la región, capturados durante los saqueos de las propiedades vecinas. Itzel se dirigió a la multitud con la elocuencia de una profetisa bíblica, relatando la historia del intercambio con un detalle que convertía cada revelación en una puñalada al orgullo de los presentes. Describió cómo la esposa del marqués había vendido su hijo legítimo por la seguridad de su bastardo, cómo el mismo marqués
había mimado al hijo de una esclava mientras condenaba a su propio heredero a la servidumbre. Como toda la estructura social de la hacienda había sido una farsa construida sobre una mentira fundamental. El impacto de la revelación fue devastador. Diego se desplomó al comprender finalmente que todo lo que había conocido era una ilusión, que su identidad era una ficción, que las personas a las que había amado como padres habían participado en su secuestro desde el nacimiento. Nicolás, por su parte, experimentó una liberación tan intensa que lo dejó temporalmente mudo. Después de años de sentirse inadecuado para su supuesta condición, descubría que su nobleza instintiva tenía una base real en la sangre que corría por sus venas. Pero la revelación más terrible estaba por venir. El marqués, enfrentado a la destrucción completa de su mundo, decidió llevar su venganza hasta las últimas consecuencias. Con una sonrisa que helaba la sangre, confesó ante todos los presentes que había orquestado personalmente la rebelión, que había manipulado a Itzel para que organizara el levantamiento, que había planeado cada detalle de la destrucción que ahora contemplaban. ¿Creían que una esclava podía planear algo tan sofisticado? Rugió con la arrogancia que ni siquiera la muerte inminente podía quebrar. Yo les proporcioné las armas, yo filtré los rumores, yo convertí a esta india en mi instrumento para vengarse de la traición de mi esposa. La confesión del marqués transformó la rebelión en una tragedia de proporciones shakespearianas. Itzel comprendió que había sido un peón en un juego que no había comprendido, que su sed de justicia había sido manipulada para servir a los propósitos de su opresor. Los esclavos rebeldes se dieron cuenta de que habían caído en una trampa, que su momento de triunfo era en realidad la culminación de la venganza de su enemigo. La liberación que habían buscado se revelaba como una ilusión más, una jugada final en el tablero de ajedrez de un maestro manipulador. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Itzel al descubrir que había sido manipulada? ¿Habrías podido perdonar a Isabela después de conocer toda la verdad? ¿Crees que el amor maternal puede justificar cualquier traición? La violencia que siguió a estas revelaciones fue más terrible que todo lo anterior. Los esclavos, sintiéndose traicionados por todos los bandos, desataron una furia indiscriminada que no perdonó a nadie. El marqués fue ejecutado lentamente, cada corte de machete diseñado para maximizar su agonía. Isabela fue obligada a contemplar la muerte de su esposo antes de sufrir el mismo destino, sus últimos minutos llenos de arrepentimiento por decisiones que habían condenado a todos los que amaba. Pero el destino de los dos niños fue el más cruel de todos. Diego, el hijo biológico de Itzel, criado como un aristocrática español, no pudo adaptarse a su nueva identidad como descendiente de esclavos. Su mente, formateada por años de privilegio y educación europea, se quebró al intentar procesar la inversión completa de su realidad. Murió 3 días después de la revelación. Algunos dicen que por la fiebre del shock, otros susurran que por su propia mano. Nicolás, el verdadero heredero del marquesado criado como esclavo, sobrevivió a la masacre, pero encontró un destino igualmente amargo. Las autoridades coloniales españolas, cuando finalmente sofocaron la rebelión, lo condenaron como cómplice de los insurgentes. Su noble nacimiento, irónicamente, se convirtió en una agravante de su delito. Un Villarreal que había participado en una rebelión esclava era considerado un traidor de la peor especie. Fue deportado a las cárceles de Cuba, donde murió a los 18 años sin haber conocido nunca una vida libre. Itzel fue capturada intentando huir hacia la selva con un grupo de esclavos supervivientes. Su juicio se convirtió en una exhibición de la justicia colonial, diseñada para sembrar el terror entre cualquier esclavo que contemplara la rebelión. Fue ejecutada públicamente en Mérida, pero no antes de ser torturada para revelar los nombres de todos sus cómplices. Sus últimas palabras, gritadas desde el patíbulo, fueron una maldición que prometía que la sangre derramada en San Jerónimo perseguiría a las familias responsables durante generaciones. Las consecuencias de la rebelión de San Jerónimo resonaron mucho más allá de los límites de la hacienda. El escándalo del intercambio se extendió por toda la sociedad colonial yucateca, poniendo en duda la legitimidad
de docenas de familias prominentes. Los rumores de otros intercambios similares se multiplicaron como una plaga, creando una paranoia que corroyó los cimientos mismos del sistema aristocrático. Las autoridades españolas respondieron con una represión feroz que transformó Yucatán en un estado policial. Cientos de esclavos fueron ejecutados como medida preventiva. Las haciendas fueron convertidas en fortalezas militares y se estableció un sistema de informantes que envenenó las relaciones entre las diferentes castas sociales. El terror se convirtió en el único método de control social, pero también sembró las semillas de futuras rebeliones que eventualmente contribuirían a la independencia de México. La hacienda San Jerónimo nunca se recuperó del desastre. Los cañaverales fueron abandonados. Los edificios principales se desplomaron bajo el peso de la humedad tropical, y la tierra se convirtió en un páramo que los locales evitaban por temor a los fantasmas que supuestamente la habitaban. Durante décadas, los viajeros informaron de luces extrañas en las ruinas, gritos de niños que resonaban en las noches sin viento y apariciones de una mujer española que buscaba eternamente a un hijo que nunca podría encontrar. Los archivos oficiales de la época fueron sistemáticamente alterados para ocultar los detalles más escabrosos del intercambio, pero la memoria oral de los pueblos mayas preservó cada aspecto de la tragedia con una fidelidad que desafiaba los esfuerzos oficiales por borrar la historia. Las canciones tradicionales que aún se cantan en los pueblos rurales de Yucatán contienen referencias codificadas a la noche del intercambio, cuando la Madre Blanca vendió su sangre por el silencio y los hijos de dos mundos murieron sin conocer sus verdaderos nombres. Los descendientes de las familias esclavistas nunca pudieron liberarse completamente de la sombra del escándalo. Durante generaciones, los matrimonios aristocráticos en Yucatán estuvieron marcados por sospechas mutuas sobre la pureza del linaje, creando una red de paranoia que corroyó la cohesión social de la élite colonial. Muchas familias abandonaron la región completamente, prefiriendo el exilio voluntario a vivir bajo la constante sospecha de llevar sangre contaminada en sus venas. Pero tal vez el legado más perdurable de la tragedia de San Jerónimo fue la manera en que corrompió para siempre la institución de la maternidad en la sociedad colonial. Las madres aristocráticas desarrollaron una obsesión enfermiza por vigilar cada detalle del cuidado de sus hijos, aterrorizadas por la posibilidad de que algún intercambio secreto hubiera corrompido su descendencia. Los partos se convirtieron en eventos militarizados, con múltiples testigos y documentación exhaustiva diseñada para prevenir cualquier sustitución. Los esclavos domésticos, por su parte, fueron sometidos a una vigilancia constante que transformó los hogares coloniales en prisiones. Cualquier esclava embarazada era aislada inmediatamente de la familia principal, dando a luz bajo supervisión armada para garantizar que no pudiera repetir el crimen de Itzel. Esta paranoia creó un clima de terror que aceleró la desintegración del sistema esclavista en Yucatán, haciendo insostenible una institución que dependía de cierto nivel de confianza entre amos y esclavos. Los registros eclesiásticos de la época muestran un incremento dramático en las solicitudes de investigaciones genealógicas, con familias enteras pagando fortunas a genealogistas profesionales para verificar la pureza de sus líneas de sangre. La Iglesia Católica, tradicionalmente protectora de los registros familiares, se convirtió en una máquina de investigación que corroía sistemáticamente los secretos de siglos anteriores. Documentos descubiertos en archivos secretos del Vaticano en 1962 revelaron que el caso de San Jerónimo había llegado hasta Roma, donde fue estudiado como un precedente para futuras situaciones similares en las colonias americanas. El Papa Gregorio XVI ordenó personalmente una investigación sobre la prevalencia de intercambios de bebés en el Nuevo Mundo, una investigación que descubrió patrones similares en Brasil, Perú y las Antillas españolas. Pero la revelación más escalofriante sobre el caso de San Jerónimo llegó en 1847, cuando un sacerdote moribundo en Campeche confesó haber participado en al menos otros 6 intercambios similares durante su carrera. El padre Sebastián Morales
en su lecho de muerte, reveló que el intercambio de bebés entre madres de diferentes castas sociales era una práctica mucho más común de lo que las autoridades habían sospechado jamás. Según su testimonio, registrado por el notario que documentó sus últimas confesiones, existía una red informal de nodrizas, parteras y sacerdotes corruptos que facilitaban estos intercambios por sumas considerables de dinero. Las madres desesperadas pagaban fortunas para garantizar que sus hijos nacieran en la casta social correcta, creando un mercado negro de identidades que corrompía los cimientos mismos del sistema colonial. La confesión del padre Morales desató una segunda oleada de pánico que se extendió por todo el virreinato de Nueva España. Familias que habían considerado su linaje incuestionable comenzaron a ver amenazas fantasmas en cada detalle de su historia familiar. Los archivos parroquiales fueron revisados obsesivamente, buscando inconsistencias que pudieran revelar intercambios secretos realizados décadas atrás. Los efectos psicológicos de esta paranoia genealógica fueron devastadores. Una generación entera de aristócratas coloniales creció con una inseguridad fundamental sobre su propia identidad, creando personalidades fragmentadas que oscilaban entre la arrogancia extrema y la autohumillación. Los registros médicos de la época muestran un incremento dramático en lo que los médicos de entonces llamaban melancolía de la sangre, una forma de depresión relacionada específicamente con dudas sobre la pureza racial. Esta crisis de identidad colectiva contribuyó significativamente a la velocidad con que el sistema colonial se desintegró en México durante las décadas siguientes. Una aristocracia que dudaba de su propia legitimidad no podía mantener la autoridad moral necesaria para gobernar una población crecientemente rebelde. Los movimientos independentistas encontraron en esta inseguridad genealógica una herramienta poderosa para deslegitimar el orden colonial. Investigaciones históricas realizadas en el siglo XX revelaron que al menos 32 familias prominentes de Yucatán tenían evidencia documental de posibles intercambios de bebés en su historia familiar. Estas revelaciones póstumas explicaron muchas de las anomalías que los historiadores habían notado en los registros coloniales. Hijos que no se parecían a sus padres, herencias que saltaban generaciones inexplicablemente, talentos que aparecían espontáneamente en linajes que nunca los habían mostrado. El análisis de ADN realizado en 2003 sobre restos exhumados del cementerio de San Jerónimo confirmó finalmente la veracidad de las leyendas locales. Los huesos de dos niños enterrados en tumbas marcadas respectivamente como Diego de Villarreal y Nicolás el Esclavo mostraron patrones genéticos completamente opuestos a los que sus identidades oficiales sugerían. El aristocrática Diego tenía marcadores genéticos típicamente mayas, mientras el esclavo Nicolás mostraba una herencia europea casi pura. Este descubrimiento científico validó siglos de tradición oral maya, demostrando que las comunidades indígenas habían preservado la verdad histórica con mayor fidelidad que los registros oficiales españoles. Los ancianos mayas consultados durante la investigación arqueológica no mostraron sorpresa alguna ante los resultados, comentando que la tierra siempre recuerda lo que los hombres prefieren olvidar. Las implicaciones de estos descubrimientos se extendieron mucho más allá del caso específico de San Jerónimo. Demostraron que la sociedad colonial había estado construida sobre mentiras sistemáticas que corrompían cada aspecto de la vida social. Los sistemas de castas, las jerarquías raciales, las instituciones de herencia, todos habían sido comprometidos por una red de engaños que ningún participante individual había controlado completamente. Los historiadores modernos han identificado el caso de San Jerónimo como un punto de inflexión crucial en la historia colonial de México. No fue simplemente una tragedia familiar aislada, sino un síntoma de contradicciones sistémicas que eventualmente destruirían todo el orden colonial. La imposibilidad de mantener categorías raciales puras en una sociedad donde todas las razas convivían inevitablemente había creado un sistema de hipocresía que se autodestruyó. Los antropólogos que han estudiado las comunidades mayas contemporáneas de Yucatán informan
que la historia de Isabela e Itzel se ha convertido en una parábola sobre los peligros de traicionar la propia identidad por la supervivencia social. Las versiones orales de la historia, transmitidas durante casi 2 siglos, han evolucionado hasta convertirse en una advertencia sobre las consecuencias de negar las propias raíces culturales. Pero tal vez el aspecto más inquietante de toda esta historia sea la manera en que sigue resonando en el México contemporáneo. Las tensiones raciales, las ansiedades sobre la identidad mestiza, los secretos familiares que definen tantas genealogías mexicanas, todos tienen ecos en el drama que se desarrolló en San Jerónimo hace casi 2 siglos. Los psicólogos que trabajan con familias mexicanas modernas informan patrones de comportamiento que reflejan extrañamente los traumas descritos en los archivos coloniales. La desconfianza hacia las instituciones, la obsesión con la pureza del linaje, la tendencia a ocultar detalles sobre los orígenes familiares, todos estos patrones sugieren que los traumas del período colonial siguen marcando la psicología nacional mexicana. En las noches más oscuras, cuando el viento del Golfo de México aúlla entre las ruinas de San Jerónimo, los lugareños aseguran que aún pueden escucharse los lloros de 2 niños perdidos entre mundos que nunca pudieron comprender. Los arqueólogos racionales descartan estos testimonios como folclore, pero los pocos que han pasado la noche en las ruinas informan de experiencias que desafían toda explicación lógica. La historia del Pacto Mortal de 1825 nos recuerda que los secretos más terribles son aquellos que corrompen no solo a quienes los crean, sino a generaciones enteras que heredan las consecuencias sin comprender sus orígenes. En una sociedad construida sobre mentiras raciales, cada acto de supervivencia individual contribuía a un sistema de engaño colectivo que eventualmente devoraría a todos sus participantes. Isabela e Itzel creyeron que podían manipular el destino intercambiando a sus hijos, pero descubrieron demasiado tarde que habían sido manipuladas por fuerzas históricas que ningún individuo podía controlar. Su pacto, nacido de la desesperación maternal, se convirtió en el catalizador de una tragedia que destruyó no solo sus propias familias, sino todo el orden social que había hecho necesario su intercambio original. La lección final de San Jerónimo no es sobre la traición individual, sino sobre la imposibilidad de escapar de los sistemas de opresión participando en ellos. Cada intento de subvertir la injusticia desde adentro solo fortalece las estructuras que la mantienen, creando nuevas víctimas que perpetúan el ciclo de violencia. Y en las profundidades de la selva yucateca, donde el tiempo se mueve de manera diferente y los muertos nunca descansan completamente, las ruinas de San Jerónimo siguen siendo un testimonio silencioso de lo que sucede cuando el amor maternal se enfrenta a la crueldad sistemática de una sociedad que ha perdido toda capacidad de reconocer la humanidad común que une a todas las madres, sin importar el color de su piel. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, dale like y comparte para que más personas conozcan estos secretos enterrados de nuestro pasado. Suscríbete al canal Las Historias de Horror y activa la campanita para no perderte los misterios más oscuros y escalofriantes que la historia oficial prefiere ocultar, porque algunas verdades son demasiado terribles para ser olvidadas y demasiado importantes para permanecer en silencio.